Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os hablaremos de la llegada de Apple Pay a más países y el lanzamiento de la nueva estación de radio de Apple Music. También os contaremos los planes de Netflix con los que pretende reflotar su servicio y que hemos conocido gracias al App Store. Ahora os cuento el porqué. Comentaremos la lista de los próximos Mac que Apple planea renovar durante el próximo año y medio. Continuaremos hablando de la fecha del evento de presentación de los iPhone 15 y la última hora que conocemos sobre ellos. Y cerraremos el repaso con una novedad que Apple está preparando junto al lanzamiento del Apple Watch Series 9. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias donde ya sabéis en poquitos minutos os voy a poner al día de los principales titulares sobre Apple. Una semana en la que hemos tenido mucha información sobre los próximos iPhone y su evento de presentación. Ahora a continuación lo hablaremos, como se nota que nos vamos acercando a septiembre. Antes de ponernos a repasar las noticias, como siempre también quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido a la Manzana Mordida Plus en los últimos días. Esta semana han sido Santiago Vallejo, Héctor Andrade, Javier Rivera, Fernando Blanco, Hugo Martín, Carlos García, Alejandro Hidalgo, Steven Ruiz e Isabel Márquez. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de vosotros y por supuesto, si no sois suscriptores, os invito a que visitéis lamanzanamordida.com. Si os suscribís desde esta web, vais a poder, lo primero de todo, apoyar a que este proyecto de La Manzana Mordida siga siendo viable en el futuro, pero también, sobre todo, disfrutaréis de contenido extra al que ya publicamos en este canal de YouTube. Tendréis acceso a un podcast que publicamos cada domingo, que podréis disfrutar en la web tanto en formato audio como en vídeo. También tendréis acceso a cursos, ya tenemos varios completados, precisamente el último que hemos hecho es el de Final Cut Pro para iPad. Tendréis acceso al Telegram con el resto de suscriptores y por supuesto también podréis participar en los sorteos que realizamos cada mes. Precisamente en unos días vamos a comunicar quién gana el Apple Watch SE y el Apple TV 4K que estábamos regalando. Y hablando de suscriptores, desde aquí le mando un fuerte abrazo también a Juan Silva de México, que me pidió por favor que le mandase un saludo en uno de los vídeos que le hacía mucha ilusión. Así que, Juan, este saludo va para ti. Bueno, dicho todo esto, ahora sí nos metemos a repasar las noticias y ojo, grandes noticias para los chilenos porque sí, esta semana Apple Pay ha sido lanzado oficialmente en Chile y bueno, desde aquí por supuesto os doy la enhorabuena a todos los chilenos que nos veis, que nos consta que sois muchos. Los bancos chilenos compatibles son el Santander, el Banco de Chile, BCI, Vice, Banco Falabella, Itaú y Scotiabank. No sé si los he nombrado bien a cada uno de estos bancos. De todas formas, bueno, si sois clientes de alguno de estos, ya sabéis que vais a poder agregar vuestra tarjeta de débito o crédito a la app de cartera del iPhone y empezar a pagar ya con vuestro iPhone, aunque bueno, también con vuestro Apple Watch, que no veáis lo cómodo que es. Para los más nuevos, deciros que bueno, ya sabéis, Apple Pay utiliza el chip NFC del iPhone o del Apple Watch para realizar los pagos, por lo que es compatible con cualquier datáfono o cajero que cuente con tecnología de pago sin contacto. También puede ser utilizado Apple Pay en algunas páginas web de comercios en línea, pues que bueno, soporten este tipo de pago, que ya cada vez es más frecuente. Y ojo porque también ha salido Apple Pay esta misma semana en Vietnam, así que también pues los vietnamitas van a poder ya hacer uso de este servicio que poco a poco va extendiéndose a más lugares del mundo. Creo que precisamente este es uno de los principales desafíos a los que se está enfrentando Apple Pay, a su lenta expansión en ciertos continentes, así que bueno, esperemos que esto vaya a más y aquí os lo podamos ir contando. Y hablando de lanzamientos, esta semana Apple ha creado una nueva estación de radio en Apple Music llamada Por Descubrir, ¿vale? Este es su nombre en castellano, y ojo porque tiene muy buena pinta. Es una nueva estación de radio algorítmica que ofrece a todos los suscriptores de Apple Music una selección de canciones con un estilo similar a las canciones que están en nuestra biblioteca, o bien canciones que hemos escuchado o que hemos marcado con un me gusta, pero que ojo, tienen que cumplir un patrón que no hayamos escuchado previamente. De ahí lo de Por Descubrir, es decir, es una lista de recomendaciones al estilo de Spotify que, bueno, ya viene ofreciendo desde hace muchos años con listas personalizadas en base a las escuchas que hayáis podido realizar. Pues Apple digamos que se quiere poner un poco al día también con este tipo de tecnología. Supongo que en las próximas horas harán algún tipo de anuncio oficial sobre esta nueva propuesta de Apple Music porque ya digo, de momento no ha habido ningún anuncio por parte de la compañía, pero bueno, deciros que esta lista ya está disponible y os debería salir en la pestañita de escuchar dentro de Apple Music, tanto en la aplicación de móvil como también en la aplicación de Mac. Vamos a hablar de Netflix. ¿Quién no conoce Netflix hoy en día? Seguramente muchos de vosotros en algún momento habéis sido suscriptores, algunos lo seguiréis siendo y algunos otros a lo mejor ya os habéis dado de baja, ¿no? Netflix desde luego lleva unos meses o incluso unos años un poco complejos, sobre todo por sus decisiones tan polémicas, ¿no? Hemos visto encarecimiento de precios, cancelaciones de series, polémicos cambios de actores en mitad de sus producciones, como es el caso de Henry Cavill en The Witcher, e incluso también el lanzamiento de planes más baratos pero con publicidad.
Ah, y por supuesto, que no se me olvide, la famosa polémica de las cuentas compartidas, que eso también se las trajo. En fin, habrá quien esté más o menos de acuerdo con el rumbo que está tomando Netflix, pero al menos en mi opinión, yo tengo una cosa clara y es que Netflix necesita reaccionar, ¿no? Y fíjate, ellos creen que la solución pasa por embarcarse en el mundo de los videojuegos, creen que puede ser una solución, una alternativa. No me he vuelto loco, de verdad. Seguro que muchos ya habéis visto noticias hace tiempo de que, bueno, había algunos juegos que están incluidos dentro de Netflix, pero parece que ahora van a querer dar el siguiente paso. Y es que esta semana han lanzado en la App Store una nueva aplicación llamada Netflix Game Controller. Y como su nombre indica, va a servir para controlar desde nuestro teléfono los futuros juegos de la plataforma. Todavía no queda muy claro qué tipo de juegos vamos a poder mover con esta aplicación, pero entiendo que no tardará mucho en hacer algún tipo de comunicado. Más que nada porque, bueno, hay muchas dudas, ¿no?, en el aire, como por ejemplo, si los juegos estarán incluidos dentro de los planes de suscripción actuales, o si serán juegos basados en la nube, o si será para jugar a los juegos que ya hay, que la verdad, pues, no son nada del otro mundo. No sé, lo de los juegos en la nube es importante, ya que esto es algo que altos directivos de Netflix ya declararon hace no mucho tiempo que tenían planes de aventurarse en este mercado, así que veremos si les sale bien, porque ya hemos visto cómo a Google con Stadia pues no le fue para nada bien. Vamos a hablar de los Mac, y es que bueno, durante las últimas semanas os hemos estado hablando sobre los nuevos Mac que Apple podría anunciar en esta segunda mitad de 2023, y claro, no tenían mala pinta sobre el papel. Macs que montarían los nuevos procesadores M3 que, bueno, si se confirma, que todo parece ser que sí, que van a estar fabricados en un proceso de 3 nanómetros, ojo, el salto va a ser considerable. Yo le tengo muchas ganas a estos nuevos Mac, ya que creo que va a ser el primer salto importante desde la llegada del M1. Todavía recuerdo cuando presentaron este chip, el primer Apple Silicon para Mac, y es que el salto fue tan bestia que a mí me explotó la cabeza en la presentación, ¿no? Además me acuerdo que lo primero que hice, nada más pusieron los Mac a la venta, nada más terminar el evento, fue ir a por la tarjeta de crédito y reservar uno, ¿no? La verdad que el salto fue gigante. Los M2 fueron buenos procesadores también, pero es verdad que al final, como mantenían la misma arquitectura que el M1, pues el salto no fue tan grande como el que se espera, por ejemplo, este año con los nuevos M3, que ya sí que van a pasar de los 5 nanómetros a los 3. Mark Gurman ha publicado esta semana la lista de ordenadores que Apple planea lanzar en el plazo de un año y medio o 2 con chips M3 y sus variantes profesionales. Os estaré poniendo el tuit ahora mismo para que podáis ver bien la lista que él menciona. Según Gurman, se espera que Apple lance un iMac, un MacBook Pro, un MacBook Air de 13 y 15 pulgadas y un Mac Mini con el chip M3. Más adelante veríamos dos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, así como un Mac Mini con chip M3 Pro. Ojo, los MacBook de 14 y 16 pulgadas, los MacBook Pro me refiero, se podrían configurar con el M3 Max, al igual que el Mac Studio, el cual también podría llegar a equiparse también con el M3 Ultra, ¿vale? Ojo, esta es la hoja de ruta de los planes de lanzamiento, pero no quiere decir que vayan a salir en ese mismo orden. Me refiero a que, por ejemplo, todos los Mac que saldrían con M3 no tienen por qué salir este mismo año, sino que a lo mejor pues algunos se dejan para la primera mitad del próximo, como puede ser el caso del Mac Mini, que no tiene sentido que si se ha renovado este año se vuelva a renovar otra vez en esta segunda mitad. Yo particularmente veo probable ver este año, por ejemplo, el MacBook Air y Pro de 13 pulgadas y el iMac. Y luego en la primera mitad del próximo año, pues a lo mejor el Mac Mini y la renovación del MacBook Air de 15 pulgadas. Decidme qué os parece y si tenéis intención de comprar alguno de estos Mac que se avecinan. Venga, que estaré atento a los comentarios. Bueno, vamos a hablar de los iPhone 15. Esta semana hemos conocido la posible fecha en la que Apple va a presentar estos nuevos iPhone. Y ojo, porque la fecha escogida sería el 12 de septiembre. Tampoco habría que descartar al 100% el 13, pero casi me inclinaría yo también por el día 12, como, bueno, ya prácticamente está pronosticando todo el mundo. Ya desde la semana pasada empezó a correrse la noticia de que, bueno, había varios operadores con los que Apple tenía relación que habrían pedido a sus empleados que no pidan días libres durante el 12-13 de septiembre, precisamente debido a un importante anuncio sobre un smartphone, sin concretar detalles. ¿Qué empresa suele presentar smartphones importantes sobre esas fechas? Apple, claramente, ¿no? Entonces, bueno, eso ya empezó a despertar un poco la atención de muchos analistas y, bueno, el propio Gurman ya ha reconocido en su Twitter que todo apunta a que efectivamente sería el día 12, el día elegido por Apple para presentar sus nuevos iPhone junto con el resto de productos que quieran mostrar en ese evento, por lo que marcar esa fecha en vuestro calendario.
Y luego, conociendo un poco el historial de Apple, pues a ver, si el evento de presentación es el día 12, lo previsible es que ese mismo viernes pongan disponibles ya las reservas de los iPhone y por tanto luego el viernes siguiente saldrían a la venta para todo el mundo, para los que hayan reservado y para los que tengan suerte y vayan a la tienda y se encuentren uno. Es decir, saldrían a la venta el 22 de septiembre. Además, también sabemos que el evento sería de un formato idéntico al que ya venimos viendo desde hace un tiempo, es decir, estaría grabado con anterioridad por parte de Apple, pero luego habrá invitados que verán pues el evento en una pantalla en grande desde el Apple Park y luego después van a tener una zona de demos para hacer pruebas precisamente con los nuevos equipos. Steve Huon, que es el responsable de las grabaciones de este tipo de eventos de Apple, precisamente ha compartido hace apenas un par de días esta imagen en su Instagram junto a un texto que decía: ya sabéis lo que estamos haciendo, de nuevo, así que... Bueno, en fin, blanco y en botella, ya están grabando el keynote de Apple. Seguimos hablando de los iPhone 15 y vamos a hablar ahora del almacenamiento de estos, porque esta semana también hemos conocido noticias que sugieren que Apple está planteando que los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max puedan llegar hasta los 2 teras de almacenamiento. Además, MacRumor ha descubierto una cuenta de Weibo que publicó durante el fin de semana la misma afirmación y además añadió que es probable que los modelos Pro comiencen con un mínimo de 256 GB de almacenamiento en lugar de la capacidad base actual de 128 GB que tenemos ahora con los iPhone 14. Justo lo que os comenté yo hace unos días cuando hablábamos de la más que posible subida de precios, ¿os acordáis? Si se confirman estas informaciones, tendríamos 4 versiones de almacenamiento posibles: 256, 512, 1 tera y 2 teras. Insisto, como ya os dije el otro día, creo que es necesario que Apple dé este paso, al menos que incluya los 256 GB de almacenamiento como mínimo, ¿no? No solo porque su competencia más directa ya lo hace, sino que además, cuando la gente se gasta el dinero que se gasta en este tipo de teléfonos, espera poder disfrutarlo al 100% con todas sus capacidades. ¿Por qué digo esto? Pues mira, os pongo un ejemplo. Ahora mismo, si tú quieres grabar con uno de los iPhone que tenemos ahora mismo un vídeo ProRes en 4K a 30 fotogramas por segundo, necesitas como mínimo un iPhone 14 Pro con un almacenamiento de 256 GB. Si te compras el de 128, vas a ver limitada la grabación de vídeo ProRes a 1080 a 30 fotogramas por segundo. Entonces, claro, si Apple finalmente aumenta la capacidad base del iPhone 15 Pro, ya pues no va a haber este tipo de limitaciones a nivel de software y el usuario que compre el iPhone va a poder disfrutarlo igual que el que se compra el de 1 tera o el de 2 teras. Todavía seguimos hablando de los iPhone 15 y bueno, uno de los cambios que más celebro de los próximos iPhone es sin duda la incorporación del conector USB-C. Por fin diremos adiós al Lightning y podremos disfrutar de una mayor velocidad de carga, pero también de una considerable mejora en la velocidad de transferencia de archivos, que esto pues es ideal para los que grabamos muchos vídeos con el iPhone y queremos pasarlo rápidamente al Mac, ¿no? Y bueno, por supuesto, los que tenéis 20.000 productos y queréis llevaros un solo cable para todos, pues también desde luego seguro que lo agradecéis. Precisamente esta semana en Twitter han publicado estas fotografías que presuntamente corresponderían a los puertos USB-C del iPhone 15 y que dejan bastante clara la llegada de este, por si bueno, todavía quedaba alguna duda. Una de las cuentas que ha publicado estas imágenes es la de un ingeniero que parece tener una gran experiencia con los dispositivos Apple y publica vídeos de varias modificaciones que va haciendo. En las imágenes se puede ver a qué modelo de iPhone correspondería cada una de las piezas, pero bueno, es imposible decir si son imágenes 100% reales o si se corresponden realmente a los elementos de los iPhone 15 que veremos, pero lo cierto es que parecen tener bastante consistencia. Dejamos el iPhone aparcado, al menos hasta la semana que viene, y vamos a hablar del Apple Watch porque, ojo, Apple podría presentar un nuevo diseño de correa para el Apple Watch Series 9 y bueno, esa nueva variante del Ultra con color titanio oscuro que ya os comenté la semana pasada. En fin, esta nueva correa sería de tela tejida con una hebilla magnética similar a la correa Modern Buckle de cuero que se lanzó con el primer Apple Watch. Este nuevo tipo de correa podría ofrecer un ajuste más personalizable que las correas que tenemos ahora mismo, que son la Solo Loop y la Braided Solo Loop, que requieren elegir además un tamaño específico. Tienes que estar midiéndote la muñeca, en fin, es un poco rollo. Así que esta alternativa pues podría, convencer bastante a los usuarios que buscan una correa de este tipo, pero sin las trabas que tienes a la hora de comprarte, por ejemplo, una Solo Loop, ¿no? En fin, decidme qué os parece este hipotético diseño de correa, que por supuesto se sumaría a los nuevos diseños de relojes que ya os comenté la semana pasada. Este nuevo Apple Watch Series 9 de color rosa y quizás ese Apple Watch Ultra de color titanio oscuro, en fin. Queda muy poquito ya para salir de dudas. Y hasta aquí este vídeo de noticias, amigos. Espero que os haya informado, que eso es lo más importante. Por supuesto, os invito a que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis y le deis un me gusta al vídeo, que siempre ayudará a que llegue a más gente. Por mi parte, esto es todo. Nos vemos mañana con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque esto no para. Porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!